Hola, buenos días. Soy Gaby Esquivel y hoy les quiero hablar sobre las emociones y una creencia que creo yo que muchos de nosotros eh, tenemos una creencia errónea un poquito con respecto a las emociones. Las emociones son sumamente importantes porque es a partir de ahí que es como un indicador acerca de cómo nos sentimos en cuanto a la vida y en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si yo les pregunto ¿qué emoción se le viene a la mente cuando yo les hablo sobre su carrera o sobre su relación romántica o sobre la cantidad de dinero que tenés o no tenés? La emoción que usted me va a decir es exactamente cómo se está sintiendo en cuanto a esa área de su vida. Entonces, si yo digo cómo se siente con respecto a su cuerpo físico y vos decís, como, no sé, aburrida, un poco estancada, eso es lo que está sintiendo en cuanto a esa área. Entonces, las emociones son sumamente importantes como indicador casi que de felicidad y de satisfacción en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, es interesante porque hay un experimento donde dicen mucho a las personas, en una semana, más o menos cuántas emociones siente una persona. Entonces yo les pregunto a ustedes, en el transcurso de una semana, ¿qué tantas emociones pueden sentir? Y mucha gente te puede decir, bueno, felicidad, emoción, tristeza, congoja, enojo, y te van a decir entre 6 y tal vez 10 emociones. Es como lo promedio. Ahora, interesantemente, hay 4.000 emociones a nuestra disposición, pero la mayoría de nosotros terminamos sintiendo las mismas 6, 7, 8, 9, 10 emociones básicas. Y aquí es donde viene esa creencia que yo creo que nos limita hasta cierto punto, porque mucha gente diría que la emoción llega a nosotros. Me pasó tal cosa, entonces de un pronto a otro me sentí de esta forma. La emoción simplemente nació y no nos damos cuenta que realmente nosotros podemos y somos totalmente capaces de escoger la emoción que sentimos. Y si escogiéramos de una forma más inteligente, si supiéramos cuáles son las herramientas y cuál es como la fórmula para poder escoger nuestras emociones, tendríamos mucho más control de nuestra vida y tendríamos mucho más control de cómo nos sentimos en nuestro día a día y también cómo vamos manifestando nuestro futuro el día de mañana. Entonces, lo que les quiero contar hoy es un poco cómo es que escogemos nuestra emoción. Y esto es en base de una información de Tony Robbins que se llama la triada. Entonces, imagínense un triángulo, ¿ok? Y el triángulo, con obviamente sus tres lados, cada uno de esos lados representa un aspecto de cómo nos vamos a sentir, ¿ok? De la emoción que vamos a manifestar. Entonces, uno de esos lados es la parte de fisiología, la parte de cómo mi postura, cómo tengo los hombros, cómo tengo el rostro, cómo estoy sentada o de pie. Si yo estoy en una postura así y así como todo hacia abajo, yo voy a empezar a manifestar fisiológicamente cierta cantidad, o sea, cierta respuesta, eh, cierto balance hormonal o balance químico diferente a que si yo estuviera en una pose de, como dice, un power pose. Entonces es importante entender esa fisiología. De hecho, que hace un tiempo hicieron un experimento con gente que ya había sido diagnosticada como depresiva, gente que ya tenían sus niveles químicos eh, en un nivel donde ya era muy evidente que estaban en una depresión. Y toman la mitad de los participantes y esta mitad les piden que lo único que tienen que hacer es que todos los días por una hora tienen que sonreír en un espejo. Tienen que llegar a un espejo y sonreír. Y a la otra mitad ellos siguen con su medicamento y demás. Al final del experimento lo que se dan cuenta es que el grupo que lo único que hicieron fue sonreír, les estaba yendo mejor y estaban saliendo de su depresión mucho más que las personas que estaban con todos sus medicamentos antidepresivos. Y eso es un tema simplemente de fisiología. Si usted sonríe, el sonreír
va a causar en el cerebro una respuesta fisiológica, una respuesta biológica en donde va a empezar a sacar los químicos que son de felicidad y vamos a empezar a sentirnos de cierta forma. Entonces, una parte del triángulo es nuestra fisiología. Otra parte del triángulo es el lenguaje que usamos, las palabras que escogemos usar, y hemos hablado bastante de esto en otros episodios, pero las palabras tienen una vibración. Hay un video, una mini charla que hicimos sobre el poder de las palabras y el agua y cómo cambia, una palabra puede cambiar la forma del agua. Entonces, sabiendo que las palabras tienen poder, que vibran a cierta frecuencia, algunas palabras vibran a una frecuencia alta y otras en una frecuencia mucho más baja, es súper importante que podamos escoger las palabras que estamos usando para poder de nuevo atraer las cosas que queremos en nuestra vida y de poder sentirnos de la forma que queremos sentirnos. Entonces, esa es la parte del lenguaje y las palabras que escogemos. Y por último, el último lado de ese triángulo es el enfoque. Entonces, en todo momento en donde yo me enfoco, ahí estoy brindando la energía. Mi energía se está enfocando aquí o acá. Y donde yo me enfoco y donde le doy mi energía, eso se va a hacer más grande. Entonces yo puedo enfrentarme a algo complejo, yo puedo enfrentarme a una situación complicada y yo me puedo enfocar aquí en donde me siento víctima, me siento mal, siento que no voy a salir de esto, o me puedo enfocar en el lado de la oportunidad. ¿Qué es lo que esta situación vino a enseñarme? Me siento empoderada, me siento que hay opciones, me siento como que hay un challenge, que hay un reto. Entonces todo es un tema de enfoque. Y el enfoque que yo escojo y donde yo escojo llevar mi energía, eso va a cambiar mi emoción. Entonces, de nuevo, los tres lados del triángulo, de la triada, son la parte de fisiología, cómo manejo mi cuerpo, la parte del lenguaje, las palabras que escojo usar, y por último, la parte de enfoque. Y si podemos realmente estar conscientes de que en todo momento de nuestra vida nosotros somos los únicos que tenemos el control de mi cuerpo, de mis palabras y mi enfoque. Nadie me puede quitar eso. Y si yo escojo correctamente, constantemente, voy a sentir una emoción que posiblemente antes no estaba sintiendo. Y si yo siento esa emoción viene cargada de una energía y cargada de una frecuencia que si la estoy escogiendo bien, va a estar vibrando por acá y va a empezar a traer todas esas cosas que también vibran en esa misma frecuencia y va a empezar a traer y manifestar las cosas que yo quiero en esta vida. Entonces, chicos y chicas, muchas gracias. En serio, este es una mini charla cargada de información súper valiosa. Ojalá que la puedan volver a escuchar si no les llegó todo. Denle like si les gusta y si le creen que le puede servir a una persona que está pasando por un mal rato, a una persona que siempre ve las cosas por el lado oscuro, que usa palabras que no les están sirviendo, hágale el forward para que ellos puedan empezar a cambiar eso, porque realmente está en nuestro poder.